Gustavo López Ramírez es un médico anestesiólogo de la Universidad de Caldas, pero es además un escritor, y un excelente escritor, hay que decirlo. Este año publicó una novela, se llama Los dormidos y los muertos. La editorial Rey Naranjo hizo la edición. Este libro ha tenido mucha acogida de los lectores a nivel nacional y sobre todo muy buena recepción por parte de la crítica literaria en Colombia. Vamos a hablar aquí en Eje 21 con el doctor Gustavo López para que nos cuente sobre su obra literaria. Inicialmente, doctor Gustavo, hablemos de esta novela. ¿Cómo logra que esta editorial se interese en ella? Buenas tardes, muchas gracias a José Miguel y a los seguidores de Eje 21. Es para mí un honor estar aquí con ustedes esta tarde. La novela Los dormidos y los muertos trata sobre la violencia en Colombia, específicamente la violencia de los años 40 y 50. Entonces, la editorial Rey Naranjo, que pertenece al segmento de las editoriales independientes, estaba detrás de una obra de este talante que tuviera como una significación en el sentido de reescribir la historia, de buscar nuevas voces y nuevas narrativas acerca de fenómenos como el de la violencia de los años 40 y 50, que no está agotado, en el sentido de que yo pienso necesario reescribir constantemente la historia. La historia colombiana, la reciente, la pasada, necesita unas nuevas voces y unas nuevas aproximaciones, y eso fue lo que buscó Rey Naranjo con este libro, que ya lleva un año de publicación y ha tenido, a mi modo de ver, una muy buena recepción. Sí, precisamente el tema nos vuelve un poco al interés que hay ahora entre los escritores colombianos, sobre todo los narradores, de mostrar esa historia a través de sus novelas. Guayacanal, la termino de leer hace poco, de William Ospina, precisamente habla también de esa violencia, cómo se vivió en el norte del Tolima y en la parte de Padua, y es una constante lo que está pasando en Colombia con la violencia. Pero hablemos un poco más de Gustavo López Ramírez. Gustavo López Ramírez obtuvo en el año 2000 el Premio Nacional de Cuento Ciudad de Barrancabermeja con un cuento llamado Una casa morada al doblar la esquina, y en el año 2011 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Cámara de Comercio de Medellín con el libro de Cómo Johnny el leproso se anticipó a la muerte. ¿Qué predominan ustedes, doctor Gustavo, el cuentista o el narrador de largo aliento, la novela? Sí, yo comencé como cuentista. Me siento muy cómodo en el cuento, pero creo que el narrador debe explorar las posibilidades artísticas, las posibilidades sensitivas en las cuales mejor pueda expresar su voz. Al fin de cuentas, lo que un escritor como usted, como yo, como cualquier otro escritor, lo que busca es encontrar una voz que le permita comunicar lo que siente, una expresión, una ventana abierta al mundo. Entonces yo comencé escribiendo cuento, pero quise obligarme de cierta manera, como un ejercicio metódico, a hacer una novela que cumpliera con los requisitos y los objetivos de la novela. Usted sabe que cuando uno escribe cuento, tiene que ganar al lector desde el principio y, como decían los cánones, vencer al lector por nocaut. La novela tiene otros obligaciones. Va construyendo lentamente una urdimbre que va atrapando y que tiene que atrapar al lector, y que al final le va generando una inquietud, una zozobra, una desazón o una alegría, pero que debe permanecer hasta el final. En la novela puede haber altas y bajas, en el cuento no tanto. Entonces, digamos que hay escritores que me parece a mí muy importante que el escritor busque su voz, bien sea en la prosa, en la poesía, bien sea en el ensayo, y creo que es la manera más precisa de poder comunicar algo que queremos decir. En últimas, queremos es hablar
y encontrarnos en otras voces, las voces propias del lector. Usted toma la novela parte de 2 puntos. Se inicia precisamente con el momento en que Laureano Gómez, el monstruo, desaparece físicamente del mundo y toda la conmoción que causa entre sus seguidores, y la novela se cierra ya con cuando el ejército da de baja al padre Camilo Torres Restrepo en la localidad de Patriocemento. ¿Cómo hizo usted para unir estos 2 tiempos en una novela que 480 páginas es verdaderamente apasionante su lectura? Sí, eso lo hice de manera deliberada, en el sentido de que quería mostrar que entre la muerte del caudillo Laureano Gómez y la muerte de Camilo Torres, la emergente voz y la rebeldía emergente, apenas hubo 6 meses. Y sin embargo, eso muestra un abismo profundo en la misma sociedad colombiana. Es decir, eso muestra cómo hay un mundo, el mundo del catolicismo a ultranza, del conservadurismo a machamartillo, comienza a desaparecer lentamente porque todavía subsiste, pero hay otro país, otra emergencia, otra rebeldía, otras voces que comienzan a hacer su presencia. En el caso de Camilo Torres, pues una presencia corta y fulgurante, pero me parecía a mí suficientemente significativo y suficientemente notorio que el lector se diera cuenta, si se quisiera, de esos dos acontecimientos en un periodo tan corto. Y quería también que eso mostrara, la novela, cómo incidía ese morir de ambas personalidades dentro de la vida cotidiana de una familia de clase media en la provincia. Esa era la pregunta que le quería hacer yo, doctor Gustavo. Hay mucho en la novela de la forma como tanto el pensamiento de Laureano Gómez cala en sus seguidores. El caso del personaje central, que es su papá, ¿cierto? En una sociedad pacata como la de entonces, que es un laureanista a morir, y también en los hermanos suyos, cuando muere Camilo Torres, cómo están impregnados por esa ideología de él. Sí, digamos, es una novela de formación, pero también es una novela de transición. Es una novela histórica, pero no se agota solamente en la historia como tal, sino que busca establecer, digamos, cómo en los años 60 se comenzó a fracturar, digamos, la sociedad colombiana, cómo en los años 60 marca el paso de una sociedad muy rural a una sociedad que lentamente se va urbanizando, una sociedad que lentamente se va insertando en la modernidad, una modernidad postergada, pero al fin de cuentas con una cantidad de asomos de las metrópolis. Por ejemplo, acuérdese que emergen grupos como los nadaístas, la revista Mito, una novela como la novelística de Gabriel García Márquez, que comienza a mostrar un país que se va asomando al mundo. Y algunos pretendían que fuéramos un país insularizado, un país aislado, un país todavía cerrado dentro de su provincianismo. Bueno, aquí en el 21 tuvimos una amena charla con el escritor Gustavo Adolfo López Ramírez, más conocido, y sobre su trayectoria. Uno se atreve a decir que esta novela va marcando al país y cada día tiene nuevos lectores, porque es una novela interesantísima, no solamente desde el punto de vista estructural, sino también estilístico y del fondo del argumento que tiene. Muchas gracias a ustedes por escuchar.